Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. Yo me concedí lo que mi padre me dijo, que leyeran mucho ante todo. Sobre todo que vieran en la lectura no una obligación sino un goce. Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. La lectura no debe ser obligatoria. Es bueno hablar de placer obligatorio. ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo que buscamos. Felicidad obligatoria, felicidad lo buscamos también. Pues bien, yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El Paraíso Perdido, para mí no es tedioso, o El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si ese libro es tedioso para ustedes, no lo lean, ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Pero lo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que leyeran buscando una felicidad personal, un goce personal. Es el único modo de leer. Si no, caemos en la tristeza de las bibliografías, de las citas, de fulano, luego un paréntesis, luego dos fechas separadas por un guión, y luego, por ejemplo, una lista de libros que han escrito, de críticos que han escrito sobre ese autor, y todo eso es una desdicha. Yo nunca les di bibliografía a mis alumnos. Les dije, no lean nada de lo que se ha escrito de fulano tal. Shakespeare no leyó una línea escrita sobre él, y escribió la obra de Shakespeare. Ustedes no se preocupen de lo que se ha hecho sobre Shakespeare. Lean ustedes a Shakespeare. Si Shakespeare les interesa, muy bien. Si Shakespeare les resulta tedioso, déjenlo. Shakespeare no ha escrito aún para ustedes. Llegará un día en que Shakespeare será digno de ustedes y ustedes serán dignos de Shakespeare. Pero mientras tanto, no hay que apresurar las cosas. Y si yo aconsejaría ante todo la lectura y la lectura hedónica, la lectura del placer, no la triste lectura universitaria, hecha de referencias, de citas, de fichas. Yo he tomado examen durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras, y tengo un orgullo, uno de los pocos de mi vida. No hice jamás una pregunta. Yo les decía a mis estudiantes, háblenos, por ejemplo, del doctor Samuel Johnson, háblenos de la poesía anglosajona, háblenos de Shakespeare, háblenos de Oscar Wilde, háblenos de Shaw, y hablen, que digan lo que piensen. Yo prometo no interrumpirlos, prometo no preguntarles una sola fecha, porque yo mismo no la sé, se descubriría mi ignorancia. Pero que ustedes hablen, si es que el tema les interesa. Y hicieron excelentes exámenes así. Que hay profesores muy torpes que hacen preguntas, porque no saben tomar examen. Hola y bienvenidos a Comala Podcast. El día de hoy es un día muy especial porque estamos celebrando que llegamos al capítulo número 50 y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la lectura. Hola Jorge, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Hola Carol, muy bien, contento como tú dices porque llegamos a nuestro capítulo número 50 y además porque lo vamos a celebrar junto a una invitada muy especial, ¿no es así? Sí, Jorge, estamos muy entusiasmados porque en esta ocasión tenemos como invitada a Laura Arenas. Ella es creadora de Sabe a Papel, un perfil en Instagram donde habla de literatura, creadora del Club de Lectura El Viaje y co-creadora del Club de Lectura El Cuervo. Bienvenida Laura, como la podcast, y qué tal si nos cuentas un poco sobre ti, sobre tu trayectoria. Vale, muchísimas gracias. Para mí es una gran felicidad poder acompañarlos en su capítulo número 50. Pues creo que ya lo dijiste, soy filóloga de profesión, me dedico hace algunos años a la promoción virtual de libros a través de Instagram y creando clubes de lectura pues en compañía de otras personas. Esta actividad que tú haces, la de crear clubes de lectura, es algo muy interesante y algo que yo confieso no sé mucho de ello, o sé prácticamente nada, así que pues podrías hablarnos de cómo es la dinámica, cómo escogen los temas o cómo son en los casos que tú manejas o en los que participas. Bueno, El Cuervo nació en la última Filbo presencial, la de 2019. Me reuní allí con otros creadores virtuales, promotores de lectura virtuales, y decidimos que sería muy bueno reunirnos al menos una vez al mes y tener lecturas compartidas. Entonces, inicialmente éramos 3 o 4 personas, escogimos un par de libros y luego a través de nuestras redes fue creciendo y fueron llegando otras y otros. Escogemos los libros por votación hasta el momento, esa ha sido la dinámica, como que cada cual pone un libro a votación o una serie de libros a votación y el que más votos tenga, pues ese es el ganador.
Eso es en el caso de El Cuervo, donde hemos leído principalmente mujeres. El único hombre que se ha leído en El Cuervo es José Saramago, y leímos el ensayo sobre la ceguera. Y el próximo mes, o bueno, sí, para octubre, estaremos leyendo a Stefan Zweig, que será nuestro segundo hombre en aparecer en el club de lectura. Digamos que se ha movido sobre todo con autoras contemporáneas, y eso me ha parecido muy chévere, aunque también hemos leído grandes clásicos como Frankenstein. Y en el caso del viaje, el viaje fue una alianza que hice con la Diligencia Libros, porque estoy muy interesada en la promoción de lectura de lo que producen las editoriales independientes colombianas, que tienen a la Diligencia Libros como su distribuidora. En este caso, Laguna Libros, por ejemplo, tiene a la Diligencia como su distribuidora, y lo que hice fue organizar una serie de libros que nos permitieran de alguna forma viajar, apelando como un poco a Emily Dickinson, que decía que pues leer era como viajar, y ella, que se la pasó encerrada la mayor parte de su vida, pues me parece que fue como una idea linda en medio del encierro que en ese entonces estábamos viviendo, y se escogió también un libro por mes. A veces tenemos tanto en El Cuervo como en El Viaje, a veces tenemos los autores o las autoras invitados, si es posible, y tratamos de que sea lo más horizontal que se permita. Es decir, yo no dirijo el club, ni quien propone el libro dirige el club, lo modera solamente, y la idea es que se haga una charla acerca de nuestras percepciones e interpretaciones del libro. Es una dinámica bastante bonita y muy interesante la que tienen pues en ambos clubes de lecturas. Laura, ¿cómo ha sido la recepción en estos clubes de lecturas? ¿Buena o hay mucha gente interesada en esta dinámica? Porque con nuestro invitado anterior, él también tiene varios clubes de lecturas, y no sé si lo conozcas, Jimmy Rodríguez. Sí, lo conocí en esa feria del libro precisamente. Y él tiene varios libros, varios clubes de lectura, y dice que nos contó pues, que han sido muy bien recibidos, que la gente esté muy interesada. ¿En tu caso pasa lo mismo? Sí, claro que sí. De hecho, hemos tenido clubes de lectura con más de 30 personas, teniendo en cuenta que los que somos promotores de lectura somos 3 a veces, o que incluso alguno falta a la reunión, o no leyó el libro, o no le interesa y entonces no le hizo tanta publicidad. Pues creo que está bastante bien. Y eso también depende del libro que se escoja. Digamos que cuando es un libro más conocido, cuando pusimos a Saramago en lista, pues la recepción fue muchísimo mayor, y en ese entonces todavía podíamos reunirnos presencialmente. Entonces eso también permitía ciertas cosas. Nosotros tratamos de no publicitar cuando los autores se van a unir, porque no queremos que el autor sea el enganche, sino que el enganche sea el libro, y que podamos compartir con los autores y las autoras nuestras percepciones del libro, ¿no? Por ejemplo, Laura Ortiz, escritora de Sofoco, con quien estaremos mañana en el club de lectura, mañana 4 de septiembre. Mañana, hace algunas semanas atrás. Mañana 4 de septiembre, algunas semanas atrás, sí. Laura Ortiz dijo que ella no estaba interesada en que la entrevistaran una vez más acerca de su libro, sino que estaba muy interesada en conocer la percepción de los y las lectoras, porque dice que cuando la entrevistan ella se pierde de lo que el lector o la lectora piensa, porque todo gira en torno a ella, y que ella lo que quiere es hablar es del libro y ver cómo la gente lo recibe. Y eso me parece un gran plus. Hemos tenido a Margarita García Roballo, por ejemplo, autora colombiana, que estaba en Argentina y se unió, y eso es algo que nos ha permitido un poco también la pandemia, poder invitar a autores o autoras que están en otras partes del mundo. En el caso, por ejemplo, del viaje, hubo un momento en que puse poesía y se unió gente de Alemania, gente que estaba en Alemania o gente que estaba en Costa Rica, y eso me parece que es una gran ventaja. También se nos une gente de Cali, no sé, creo que ha sido bastante bien recibido, y que se han roto un poco las fronteras y se han unido también personas, no sé, que están en Barranquilla. No sé, me parece que es bello eso en la virtualidad, como que ustedes y yo estemos hablando ahora, es lindo.
y que en un proceso de compartir la lectura, que es finalmente lo que se hace en el club, pues nos acerca muchísimo más. Como pueden escuchar, no podríamos tener mejor invitada para el tema de la lectura que Laura, así que le agradecemos mucho por estar aquí. Y Laura, una última pregunta ya para que nos alargue tanto. ¿Qué significa para ti la lectura? Para mí, leer es una posibilidad más de interpretar el mundo. Creo que hay personas que leen como para escapar del mundo, que he escuchado mucho eso. No, yo creo que leo para tener un poco los ojos más abiertos ante lo que ocurre. Con esta bella reflexión, ¿qué te parece, Carlos, si nos dices las obras que vamos a tratar hoy? En esta ocasión vamos a hablar en la sesión de literatura, vamos a hablar sobre la lectura de Stanislao Zuleta, Felicidad clandestina de Clarice Lispector. En el cine vamos a hablar sobre El libro de la almohada, dirigida por Peter Greenaway, y El lector, dirigida por Stephen Daldry. ¿Qué les parece si comenzamos? Dale, comencemos. De una. Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Cubana Podcast. En nuestra parte de literatura traemos dos obras supremamente interesantes y supremamente profundas, podríamos decir, sobre todo porque al unirlas sacamos temas también bastante peliagudos, como decimos nosotros, así que bueno, vamos a ver qué sale de esta conversación tan interesante con Laura. El primero de ellos, y el que Carol y yo trajimos, fue sobre la lectura de Stanislao Zuleta. En este texto, que es una conferencia dada en 1982 por este autor caleño, que no es tan conocido, tristemente, porque es un muy buen autor, nos habla de Nietzsche, quien habla de la lectura como un instrumento en el que el lector y el autor interactúan entre sí. Además, intenta que sus lectores provoquen el hábito de la buena lectura, en que, entre otras cosas, es necesario despojarse del hombre moderno que constantemente vive con afán y no se concentra en los detalles ni dedica tiempo en realizar una lectura con calma y detenidamente, ya que esto es necesario para así llegar a descifrar el código que viene inscrito en dicho libro. Bueno, sobre la lectura es un texto bastante enrevesado y que nos incita a leerlo y a releerlo y sobre todo a buscar las fuentes en las que se basa, pero más que eso nos confronta como lectores y nos hace entender que quizás no somos los buenos lectores que creemos que somos y que tras esta actividad hay un gran trabajo, una gran dedicación para llegar como al hueso mismo del texto y bueno, y que si ustedes lo leen entenderán que también es un texto bastante ameno, a mí me pareció bastante ameno, pero que tiene su dificultad y como el mismo texto lo dice, hay que roerlo y entenderlo bastante bien para llegar a todos los significados que nos brinda. Y en general, bueno, este es sobre la lectura de Stanislao Zuleta, un muy buen texto que yo recomiendo mucho. Y Laura nos va a hablar de Felicidad clandestina de Clarice Lispector. Claro que sí, Felicidad clandestina es uno de los cuentos de Clarice que a mí más me gusta. Clarice Lispector es una autora que cada vez está más en boga. Desde los últimos, creo, 10 años ha sido como un neoboom, un redescubrimiento de esta escritora y a mí me parece que los cuentos tienen un gran enganche. Este en especial me gusta muchísimo porque habla del placer de la lectura, ¿no? del libro como amante y me parece que es un texto muy sencillo, tiene mucho humor y mucha ironía. Y es eso, la búsqueda del libro como se busca un amante. Bueno, y de estas dos obras sacamos un tema en común que nos va a ayudar para relacionarlas, que es los tipos de lectores. Y aquí le pregunto a Laura, ¿tú cómo ves en estos dos textos este tema? Los tipos de lectores que presenta tanto Stanislao como Clarice, ¿cómo los relacionas tú? Bueno, hay que partir en que los dos textos son muy distintos, ¿no? El texto de Stanislao tiene una base filosófica supremamente fuerte. No digo que la ficción no lo tenga, no digo que Clarice no busque a través de sus textos ir como al embrollo del asunto, pero sí considero que al ser dos textos tan distintos se acercan a la lectura de dos maneras diferentes. Y yo sí creo que para llegar a ser un lector, un gran lector o lectora y poder llegar al hueso del asunto, que es también una cuestión filosófica, ¿no?
En las escuelas de filosofía se pueden quedar en un párrafo durante horas tratando de interpretar qué fue lo que realmente dijo el autor. A mí me parece que lo que propone Clarice es el placer de la lectura y cómo el libro nos acompaña, cómo el libro está con nosotros y lo llevamos con nosotros a la hamaca y dormimos con él. Y ese dormir con él para mí no es solamente el hecho de dormir con el libro de una manera física, sino como el libro atraviesa también nuestro inconsciente. Para ser un lector igual fuerte como el que plantea Stanislao, pues hay que ser un lector ocioso. Yo no creo que ninguna lectura esté alejada del placer de leer, y que el placer de leer es el que nos permite como tener algo de disciplina con la lectura, si lo queremos llamar así. A mí la palabra disciplina me genera algunos problemas, pero como para llegar a entender textos más complejos, pues nos tenemos que votar finalmente, y lo tenemos que hacer con todo el placer que esto implica. Entonces, yo no creo que estén alejados uno del otro, yo creo que son espacios y recorridos diferentes, y yo no creo que un lector disciplinado y fuerte tenga que ser un lector que no considere el placer de la lectura. Yo creo que el placer es la base de todas las grandes actividades que hacemos con algo de pasión. Yo también estoy de acuerdo con Laura, y yo veo, digamos, el texto de Clarice, estos dos textos comparándolos los veo como una relación amorosa. En Clarice Lispector está pues ese deseo de tener al amante, el deseo de poseer, de lo bello, de lo que se tiene por primera vez. Y ya en Stanislao veo el ejercicio más consciente de quién es uno mismo y quién es el otro, y es a través de la lectura que uno puede llegar a ese ejercicio. Una lectura lenta, cuidadosa y rumiante, como nos dice Stanislao, una lectura más consciente. Me llama la atención porque dentro del texto nos dicen que leer es trabajar, y efectivamente, pues leer es poner, es tratar de revelar ese código, que el libro nos propone. Me parece una mirada interesante del ejercicio de la lectura y de, como lo dije haciendo la comparación, de ese ejercicio de amar los libros, donde en una primera instancia está como lo atrayente, lo erótico, y después ya algo más consciente, sin quitar una parte de la otra. Yo ahorita que estaba escuchando a Laura, ella dijo que ninguna lectura está alejada como del placer. Pero aquí Stanislao nos presenta como la situación de los estudiantes, por ejemplo, a quienes se les castra ese placer que podrían encontrar en la lectura, obligándolos a leer. Stanislao Zuleta pone el caso de, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, el cual ponen en las escuelas, y a la larga hace eso mismo, esa acción de poner y un deber leer, hace que los muchachos o los más jóvenes como que escapen de él, que no quieran encontrar. Y le iba a Laura, y claro, le iba a Carol también, como educadora que es, cómo lograr que este placer sí esté presente en la lectura y que no se vuelva una obligación, en el caso de los más jóvenes, por ejemplo. Yo creo que aquí hay que ver varias cosas, y es que incluso una lectura por obligación puede ser placentera si tienen un gran lector que acompañe esa lectura. Es decir, alguna vez tuve que dar clase de español y tenía currículo de décimo, y entonces me dijeron, no, en el currículo de décimo hay que dar literatura medieval, hay que dar cantares de gesta. Ponerles un cantar de gesta a los chicos de décimo ya era un reto, pero entonces la cuestión es cómo hacer, uno, que lo leamos entre todos, que el cantar de gesta se entienda, y no decirle al estudiante, mire, este es el libro, usted léalo, porque creo que ese es uno de los grandes errores, como si lo vamos a leer, leámoslo acompañado. Y lo que yo hice fue proponer dentro del grupo al héroe como tema, y comparar el héroe medieval con el héroe del cómic, con el héroe que nos pinta la Biblia en el Nuevo Testamento, que es Jesucristo, con el héroe, con otros tipos de héroe que se ven, y finalmente unir el cantar de los Nibelungos con Django, por ejemplo. Se me olvida el director, perdón. ¿Quentin Tarantino? Sí, de Quentin Tarantino, que Django de Quentin Tarantino es el cantar de los Nibelungos.
es la misma historia. De hecho, la chica a la que van a rescatar se llama Brunhilda, que es la chica a la que rescata el héroe del Cantar de los Nibelungos, que la rescata del dragón. Mm. Y es la misma estructura, básicamente es la misma estructura. Y pudimos entonces gozarnos el Cantar de Gesta, donde los estudiantes hicieron rap, porque pues rima, había muchas cosas. Pudimos ver cómo el héroe ha cambiado y llegar a un antihéroe, por ejemplo, y pudimos ver una gran peli como Django. Pero claro, si yo los hubiera dejado solos con el libro, pues jamás hubiéramos llegado a esto. Y creo que una de las bases es acompañar esa lectura, y la otra es acompañarla también con cosas que a ellos les interesen. Pero mira, Laura, que Estanislao Zuleta, por ejemplo, no sé si por su historia autodidacta, como él dejó la escuela y comenzó a leer y a leer, a leer, aboga más porque no existe ese tipo de intervenciones de los profesores, sino que la misma persona, y yo también estoy un poquito en desacuerdo con esto, la misma persona cree como su imaginario a través de las lecturas, claro, y dialogue con las mismas desde su saber, y él nos dice aquí sobre la lectura que el libro mismo te da los códigos para que lo entiendas. Así tú puedes comenzar con una obra filosófica muy grande porque ella te va a dar la guía sin tener que recurrir a un profesor o a una guía externa a ti que te brinde como ese camino. Porque podría interferir con la forma de pensamiento que esa persona en particular tenga. No sé qué piensan ustedes de esa cuestión. Yo creería que podría ser así si el lector se acerca a la obra pues espontáneamente. Por decisión propia, sí. Sí, por decisión propia. Pero si es una obligación académica, creo que es necesaria la compañía, y más aún en nuestro país, donde la última vez que se hicieron estas estadísticas de lectura y que el promedio de libros que leemos al año es 2.5, pues yo creo que la mejor manera de promover la lectura es leyendo en compañía, y que esa leyendo en compañía pues se da en las escuelas. Si los padres no leen con sus hijos, pues ese leer en compañía y ese placer tiene que darlo la escuela. Ahora, lo que pasa es que en Colombia la escuela ha sido como un centro donde la gente va por 6 horas y está ya encerrada y se aprende o se aprende, que no funciona porque no lo hacemos, y entonces es como buscar el placer también de estas lecturas que muchos profes consideran necesarias o que están dentro de los currículos, y es cómo se las presentamos y cómo hacemos que estos chicos se interesen en ellas o no, o sencillamente pasen de ellas también. Pero yo sí creo que hay que tener, en este caso donde nos obligan a seguir un currículo, hay que tener una lectura acompañada del currículo y otra lectura de los estudiantes como un currículo oculto, digámoslo así, que es totalmente placentera, donde puedes leer lo que quieras. Y la idea es que después compartas eso que has leído pues con el resto, y de pronto alguien más se enganche. Y también creo que en estos ejercicios que se hacen de lectura al oído, o que se hacían antes de pandemia de lectura al oído, pues hay una gran explosión de sensaciones que no solo se dan a través de la palabra escrita, sino a través de la voz, a través del contacto con el otro, y que eso también es valioso en el momento de leer. Mira, aquí voy a citar, conforme lo que dijiste, y lo que estaba preguntando yo, una parte del texto de Zuleta. Se puede empezar un estudio de filosofía perfectamente con El ser y el tiempo de Heidegger. Los prerequisitos están en el texto mismo, pero la educación es un sistema de prohibición del pensamiento, transmisión del conocimiento como un deber, el conocimiento como algo dado, petrificado. ¿Qué le falta para leer el Quijote? Le falta aprender a leer. ¿Qué elementos, ni qué apoyos, ni qué críticos, ni qué muletas, ni qué cabestro? Le falta aprender a leer, eso es lo que pasa, y por eso no siente la maravilla del tono, del estilo, no siente la música secreta, la finura de la parodia, la terrible ponzoña de Cervantes. A mí me encanta esa cita que acabas de leer, y a mí también me llamó mucho la atención, porque es algo que, pues yo creo que eso no va en contra de lo que he dicho últimamente, ¿no? Si alguien se acerca a un libro, por grueso que sea, por difícil que sea, como Ser y Tiempo, o no sé, si se le da por leer Kant, o se le da por leer un libro complejo de leer,
como La Pasión según GH de Clarice Lispector, está perfecto, bandéate. Y Clarice misma lo pone en alguno de sus epígrafes de algún libro que no recuerdo, es como, yo no quiero un lector ingenuo. Si usted es un lector ingenuo, cierra este libro. Y está bien también, ¿no? Abandonar libros está bien. Pero si yo quiero adentrarme en Ser y Tiempo y me decido por él, pues también que lo haga por intuición y por placer. Y eso no quita que hayan otras lecturas acompañadas, obligatorias o no, que puedan resultar también placenteras. Yo creo que, como Laura dijo, el amor a la lectura nace justamente desde alguien que ama, digamos, la profesión, y que quiere que la otra persona también se acerque de alguna manera a la lectura de forma amorosa. Por acá en el texto de Stanislao, él dice que Valerie dice, no hay obras fáciles, y yo creo que sí, que no hay obras fáciles. Es como, yo estoy totalmente de acuerdo con Laura, con la manera como uno le presenta a los chicos el texto que uno va a tratar, o el texto de lo que uno esté hablando en ese momento. La cosa es también entender que ellos también tienen, que ellos están insertos en un contexto, y poner a dialogar ese libro con ese contexto que ellos conocen, que es pues la actualidad, lo que ellos saben, y entender que ellos también tienen ciertos conocimientos que son válidos y muy importantes, y esa mirada también es una mirada distinta frente a un texto que siempre va a cambiar dependiendo del lector. Por acá nos dicen, la mayor dificultad consiste en decir lo que ya se sabe, en reconocer lo que secretamente se conoce. Y yo creo como persona también que mediante el diálogo, mediante la charla, uno puede identificar o lograr reconocer, o de pronto sacar eso que uno creía que no sabía, pero estaba dentro de uno. Entonces, de pronto esa es la manera en que yo enseño. Amo la lectura, le presento con amor la lectura a quien la va a conocer, pero yo también sé que la otra persona en su interior también tiene conocimientos, y que me va a permitir mirar o leer el texto de una forma distinta, y también apegarse un poco a lo que ellos conocen, en pensar una manera más amena de presentar el texto, como lo hizo Laura. Yo también he hecho algunas actividades frente a textos que son para ellos un reto, pero no por eso hay que abandonarlos, sino sobre todo exponerlos a esa lectura. Aquí quiero citar otra parte del texto de Stanislao, que va unido también un poquito con el texto de Clarice Lispector, donde esta niña siente este, podríamos decir, amor o este apego tan grande por ese libro, y bueno, hace todo lo que hace hasta llegar a él, y cuando lo consigue se siente tan realizada, como que el libro, e incluso una partecita ahí que me gustó mucho, es que ella lo lee como por trocitos, como cuando uno tiene, o cuando uno era niño y conseguía un dulce muy rico y se comía un pedacito y luego dejaba el otro, y una hora después comía otro pedacito, y así como que lo consume despacio para sentir todo el placer que ella quiere sentir. Sin embargo, voy a leer esta cita de Stanislao Zuleta, que dice: el lector que Nietzsche reclama no es solamente cuidadoso, rumiante, entre comillas, capaz de interpretar, es aquel que es capaz de permitir que el texto lo afecte en su ser mismo, hable de aquello que pugna por hacer reconocer aún a riesgo de transformarle, que teme morir y nacer en su lectura, pero que se deja encantar por el gusto de esa aventura y de ese peligro. Y ahí yo pregunto, la intervención de una persona como un profesor, y yo lo pregunto desde la ignorancia, no porque nunca he sido profesor, pero pues puedo hablar desde mi experiencia como estudiante. Esta intervención puede hacer que las personas sean así, sean este tipo de lector que dice Nietzsche, y que nombra Stanislao Zuleta, un lector que no teme morir y nacer en su lectura, o se queda simplemente como o sea, hay ciertos niveles de lectura y el fin único es que la persona lea y ya, o que llegue a estos niveles. Es una pregunta compleja. A mí no me parece que la intervención esté mal. De hecho, lo que estamos haciendo ahorita con el texto de Stanislao Zuleta es intervenir, es decir, lo que pensamos acerca del texto. Y creo que eso enriquece el texto. El libro no solo es una relación entre el libro y la persona que lo lee, sino es una relación de el libro y lo que el autor puso ahí con el mundo, finalmente. Entonces, yo sí creo que si la intención es llegar a un lector rumiante, ¿no?, que vuelva al libro, que repase, que el libro lo atraviese,
pues hay que pasar por distintos estadios y lo primero es también poner retos y poner este tipo de lecturas que están en el currículo también puede ser un reto. Yo lo critiqué mucho tiempo hasta que me tocó ser profe de español por un año y dije, ¿qué hago? Y pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Fue presentarles estos textos y muchos se engancharon, hubo otros que no, y está bien, y está perfecto. No todos los libros son para todos, yo creo, y está más que bien. No todos han leído a Cervantes, no todos leerán El Cantar de los Nibelungos, y está bien. Hubo otros que estaban leyendo, no sé, Andrés Caicedo, y se engancharon con Andrés Caicedo, y estuvo perfecto. Hubo otros que estaban leyendo, no sé, 50 sombras de Grey, enganchadísimos. Está bien. Yo creo que lo bueno de los libros es que un libro te puede llevar a otro y a otro y a otro, y que es como una cadena. No, no considero que uno sea un buen lector o lectora desde el principio. Sí, es como una carrera, aprender a leer. Tratar de decodificar lo que dice el texto no es saber leer. Uno aprende a leer en el camino y uno todo el tiempo está aprendiendo a leer. Siempre se va a encontrar con retos, con cosas que le van a parecer difícil y que tiene que de alguna manera tratar de relacionar o investigar sobre eso. Pero es eso, es el papel activo de él o la lectora frente a esa propuesta que tiene en sus manos. Y eso es lo hermoso, encontrar, yo siento que es como uno buscar un tesoro, encontrar esas cosas que está como el mapa y tratar de encontrar y revelar y develar eso que se nos presenta ahí. Mira, muchachos, aquí tengo otra pregunta para ustedes, ya saliéndonos un poquito de la educación. Ahorita que, bueno, para hacer la investigación vi diferentes como conversaciones que tuvieron otras personas en la red sobre el texto de Estanislao Zuleta. Muchos decían, muchos caían en cuenta de que no eran buenos lectores si se medían con la vara de Estanislao. Y esto era en muchos casos porque lo que pide él es como que uno se entregue totalmente a la lectura y haga todos estos procesos que dice, que se vuelva una persona que debe morir y nacer en la lectura, como decía ahorita, y que se entrega totalmente a la aventura y al peligro y que tiene que, más que leer, como estudiarlos, como luchar con el texto y llegar a una, bueno, y ganar la batalla al mismo y bueno, y gracias a eso obtener un conocimiento. Sin embargo, la mayoría de personas decían que no podían hacer esto simplemente porque la vida diaria los ocupaba mucho, el trabajo, bueno, etcétera, etcétera, y leer de esta manera tal vez es algo acaso idílico a lo que no se puede llegar. ¿Qué creen ustedes? Sobre todo pensando ahora en la adultez y que pues que ya estamos llenos de cosas y todo, y que la lectura se hace como, no sé, esos casos, pero en algunos casos a mí me pasa que lo hago de manera rápida, como sin tener como un enfoque total. No sabría decirte, yo creo que el mundo está organizado de una manera económica, en especial países como Colombia, donde la economía no está muy bien y donde las desigualdades son cada vez más fuertes, que es precisamente difícil pedirle a alguien que trabaja todo el día bulteando que llegue a su casa a leer. Y la cuestión entonces es cómo cambiamos el mundo para que tengamos un espacio también para el ocio, si lo queremos decir así, y que dentro del ocio esté una lectura profunda. Yo creo que también hay libros que te hacen ir mucho más lento. Vuelvo a Clarice, yo cuando leí La Pasión según G.H., cada vez que retomaba el libro me devolvía, es el libro que más he tardado en leer, y me devolvía con todo el placer del mundo, pero es un libro complejo realmente. Es muy filosófico a pesar de estar catalogado como una novela. Entonces, creo que la cuestión está también no en leer para terminar un libro, sino en leer para pasar un buen rato. Y ese buen rato puede atravesarte toda, puede indicar muchas cosas, pero es sobre todo eso. ¿Pero ustedes creen que es, como decía Laura, o al menos la interpretación que da Estanislao Zuleta, y siempre me estoy basando en este autor y en este texto, creen que
el lector, como dice ella, debe hacer esa lectura como por ocio o debe convertirla, porque eso es lo que yo creo que él dice y que Nietzsche dice, una especie de vocación, en algo que entregues todo, que ya no sería tanto como un ocio, sino algo más profundo. Yo creo que eso de cierta manera es un poco utópico, porque yo me he encontrado leyendo de manera automática y es ahí cuando quiero leer, pero de pronto los quehaceres diarios me impiden tener como sentarme a ser un poquito más consciente de eso que estoy leyendo. Y cuando se lee de esa manera, pues yo prefiero parar o prefiero darme un espacio, un tiempo para poder encontrar un momento en el que pueda leer de manera consciente. Es un poquito utópico porque, como dijo Laura, pues el contexto donde estamos sumidos y el mismo hecho de tener que levantarnos a trabajar y hacer ciertas cosas pues, que nos va a consumir energía, no nos va a permitir sentarnos un viernes en la noche a leer cuando llegamos muy cansados de todo lo que tenemos que hacer diariamente. Entonces, yo creo que es encontrar ese espacio donde se lea de manera consciente, ese espacio donde no se lea de forma automática, sino también esperar y encontrar ese placer. Como dijo Laura, no hay que leer por terminar un libro, sino hay que sentarse y hay que disfrutar de lo que uno está haciendo, y de lo que uno le apasiona, y de lo que uno le gusta. Yo quisiera hacer una intervención ahí respecto al comentario que hizo Jorge, porque a mí me parece que desdeñamos mucho al ocio, que el ocio y el placer están como en un plano de lo secundario y creemos que no es valioso. Y creemos que entonces como es por ocio y como es por placer, no produce conocimiento o no produce, no sé, como que entonces no se llega al hueso del asunto. Y eso me O no es parece profundo. que es, sí, como que el placer no es profundo. No, ven, el placer es supremamente profundo. Es tan profundo que te puedes devolver las páginas de un libro porque es que te gustó tanto que lo quieres repetir y vas a encontrar cosas distintas y cosas nuevas. Y es tan placentero que lo quieres compartir con otros y otras. Y es tan placentero que entonces cambia tu visión del mundo. Entonces yo sí creo que no hay que desdeñar el placer, no hay que desdeñar el ocio, y que cuando decimos lectura por ocio, no quiere decir que no pueda ser una lectura académica, no significa que no pueda ser una lectura filosófica, sino todo lo contrario. Si la filosofía es precisamente ese amor al conocimiento, pues es el placer el centro del asunto, me parece a mí. Bueno, como pueden escuchar, hay demasiadas cosas que pueden decir acerca de la lectura de estos dos textos, de los cuales vamos a estar hablando un poquito más el jueves que viene en nuestro Después de Comala, donde Laura va a estar como invitada, así que pues lo dejamos hasta aquí. Y quiero terminar con una cita de Flaubert que decía: qué sabios seríamos si solo conociéramos bien 5 o 6 libros. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Comala Podcast. En la sesión de cine vamos a hablar de dos películas, una llamada El libro de la almohada, dirigida por Peter Greenaway, y El lector de Stephen Daldry. En El lector nos hablamos de Hannah, una mujer que trabaja en un tranvía y que por el destino, el azar, se encuentra con un adolescente llamado Michael Berg. Entre ellos dos entablan una relación amorosa y a medida que esa relación se va como, siendo un poco más sólida, vemos que en ella hay un cierto secreto que todavía no podemos revelar. Entonces, conforme la película va avanzando, nos muestra el presente en donde se encuentra Michael Berg, y nos vamos dando cuenta que esa relación que un día se terminó, pues él se va a volver a encontrar en algún momento con ella, y se encuentra justamente cuando la están juzgando por crímenes de guerra cometidos en campos de concentración. Cuando la película está finalizando, o bueno, va un poquito más a la mitad, nos enteramos que ya no sabe leer, que él todo el tiempo en ese primer amor que surgió al inicio de la obra, él le lee a ella, pero ese secreto es que ella no sabe leer, y que justamente con esa vergüenza y del no saber leer, pues
cae encima de ella ese montón de años que fue juzgada por esos crímenes de guerra. Al final él quiere de cierta manera, ya estando en el presente, ayudarla, pero la película termina pues de manera trágica porque ella se da cuenta que el futuro de entre ambos no va a poder ser porque ella es muy mayor cuando ya está saliendo de la cárcel tras haber sido juzgada y pues la verdad no tiene nada más que dar y pues la película termina de una manera trágica como lo dije, pero tienen que verla para poder entender, comprender y sobre todo disfrutarla, que es una obra muy bella. Y Laura nos va a hablar del libro de la almohada. The Pillow Book o El libro de la almohada es una película basada en un libro, igual que El lector. Ambas en realidad son libros originalmente. Y nos cuenta la historia de una mujer que tiene una serie de traumas en la infancia y una relación muy cercana con la caligrafía debido a su propia nacionalidad. Entonces, en esta película ella va a descubrir, por ejemplo, que su padre hace intercambios sexuales con un hombre con el fin de publicar un libro y luego ella se va a ver envuelta en una relación amorosa con alguien con una caligrafía horrible y ella está escribiendo un libro y él le pide que escriba entonces su libro en su cuerpo para mostrárselo al posible editor. Esto termina también con que ella se da cuenta que su amante también hace intercambios sexuales con este editor. Pues digámoslo así, que esa es la historia. Es un poco lenta, me parece a mí, y sobre todo es una historia muy fuerte en la imagen y muy fuerte en el símbolo, donde el libro no solamente es lo escrito, sino el ejercicio de leer también está en leer al amante, en leer al otro y en que el libro se escriba sobre la piel. Sí, justamente el tema que nosotros vamos a tratar nos habla de la lectura como un acto de intimidad y como lo dice Laura, en ambos textos yo creo que las personas son libros en esas películas. En ambas películas las personas son libros. Un libro que en el lector enseña a amar, siendo el libro Hannah, y un libro que le permite tener acceso a la lectura, a otras posibilidades, que en este caso sería el mediador, que sería Michael. El cuerpo es un libro porque es a través de ese cuerpo del que los personajes llegan a amar, en esa carne donde se puede escribir, y me parece algo curioso porque le estaba leyendo que uno a veces no es consciente que cuando va pasando las páginas de un libro está tocando las letras, está teniendo una relación de física con la cosa que es el libro, y me parece que eso es muy bello porque en el libro de la almohada es justamente lo que ocurre. Es el cuerpo que se envía como libro, ese libro se lee literalmente porque en la piel están las letras y se puede revelar lo que está escrito sobre pues este cuerpo. Pero también con el paso del tiempo, ese es el cuerpo que se ama y el libro que se lee y la lectura nos muestra una especie también de conciencias y certeza sobre lo que se es, y eso lo digo por la relación entre la personaje del libro de la almohada, cuando él envía el libro final a este editor y le hace saber que ella sabe que todo lo que ha sucedido, y es a través de la palabra y de este cuerpo que este personaje también muere. Entonces la relación entre la lectura como un acto íntimo, como un acto de intimidad, pues está de manera explícita en ambas obras. Sí, la lectura como un acto de intimidad, claro. Y yo creo que aquí está algo muy interesante, que leer también es que uno pasa las manos por sobre las letras y también tiene una relación directa con este objeto que es el libro y con el acto de la lectura, que toda la información que nos viene ella, usando una palabra que no sé si es la correcta,
nos penetra y llega hasta nuestro interior y se crea una intimidad mucho más allá de la intimidad. Yo creo que este es lo que pasa con Hannah y con el protagonista de Lector, que ella quiere una, pues como descubrimos después en la película, una persona que le lea. Porque para ella leer es un acto supremamente íntimo, un acto que la lleva a aprender un poco más, de la misma manera que lo lleva a aprender al protagonista, que él aprende acerca pues, de las relaciones con las mujeres, del sexo, y ella aprende otro tipo de cosas, pues, todas las historias que le cuentan, todas las historias que narra, estas lecturas que él le hace, y por eso el libro y la lectura se vuelve como un puente entre esos dos aprendizajes, entre esas dos ignorancias, podríamos decir, que es la del joven que está descubriendo esta intimidad, esta sexualidad, y ya la mujer un poco más mayor que pues está descubriendo los saberes que le trae los libros, todo esto que ofrece la lectura. No sé qué te parece a ti, Laura, la relación entre el lector, y no sé si encuentras una relación muy directa, y el The Pillow Book, acerca de la intimidad, sobre todo en la obra que trajiste. Sí, yo creo que sí hay una relación, no solo por el tema amoroso entre Hannah y el lector, o entre Nagiko y Jerome, que son los protagonistas de The Pillow Book, pero creo que también el hecho en el lector de la voz como instrumento para llegar al otro con la lectura, de la voz como un espacio de lo íntimo, precisamente, que a mí es algo que me llama mucho la atención en la poesía oral, por ejemplo, y de la piel, por otro lado, en Asia, y el tatuaje, ¿no? Y la caligrafía, la belleza de la caligrafía. Yo creo que se pueden, de alguna manera, superponer dos sentidos, el sentido de lo auditivo y el sentido de lo visual, ambos enriqueciendo un proceso lector y finalmente un proceso lector que es placentero. A mí me gusta The Pillow Book porque creo que va un poco más allá y plantea leer el cuerpo del amante, y leer el cuerpo del amante no es solamente una cuestión desde lo visible, aparentemente, ¿no? El pecho, la espalda, los brazos, sino también lo difícil de encontrar, las orejas, la lengua, otras partes del cuerpo que son más difíciles de ver, y entonces cómo la lectura es una exploración del cuerpo y de partes difíciles de encontrar, me parece a mí. El lector pues es buenísima, no solamente por la película, sino porque es una gran puesta en escena del libro, y porque tiene una actriz fenomenal que logra encarnar el deseo de la lectura a pesar de no saber leer. Y eso creo que lo podemos conectar con lo que ya habíamos hablado de el hecho del placer de leer y de cómo nos acercamos al libro desde el placer. Con lo que dijiste, Laura, me acordaste de un texto escrito por Barthes, El discurso amoroso. Él nos dice, y cito: el lenguaje es una piel. Yo froto mi lenguaje contra otro. Mi lenguaje tiembla de deseo. La emoción proviene de un doble contacto. Por una parte, toda una actividad discursiva viene a realzar discretamente, indirectamente, un significado único que es yo te deseo, y lo libera, lo alimenta, lo ramifica, lo hace estallar. El lenguaje goza tocándose a sí mismo. Por otra parte, envuelvo al otro en mis palabras, lo acaricio, lo mimo, converso acerca de esos mimos, me desvivo por hacer durar el comentario al que someto la relación. Entonces es el esconder las palabras en el cuerpo, es como si fuera una búsqueda, ¿no? Pero esa búsqueda también lo une a uno con el deseo y el placer de leer, como lo dije con anterioridad, es esa relación amorosa, es establecer, de encontrar el amante en el libro, y saber que el libro también es una forma de conocerse a uno mismo, pero también de conocer al otro. Entonces, pues justamente recordó esta cita, es ambas películas. Aquí yo quería hacer una pregunta que estábamos hablando con Carol detrás de los micrófonos. Ya que está Laura aquí, tal vez la podamos resolver. Porque yo no entiendo por qué Ana, la protagonista de El Lector, prefiere
que le endilguen las 300 personas muertas en un incendio cuando ella y junto con otras mujeres estaban vigilando. En vez de decir que ella no sabe leer, porque ella prefiere que le impongan la pena de cadena perpetua por estos asesinatos, en vez de decir que no sabe leer? ¿Por qué haría algo así? ¿Ustedes por qué creen eso? Ella muy bien se pudo salvar diciendo, no, yo no sé leer, yo no sé escribir, y fueron otros los que redactaron el informe que dice que yo participé allí o que yo tuve participación directa en las muertes de estas otras mujeres, pero ella no quiere, y como que la vergüenza de no saber leer y no saber escribir le gana como a la supervivencia. Entonces como que esa es una parte que no entiendo y que no sé ustedes qué piensan al respecto. Yo creo dos cosas. La primera es una, tú ya lo respondiste, es la vergüenza absoluta de no saber leer, de reconocer que no sabe algo que todos ya saben, digámoslo así. Y por otro lado, creo que ella plantea un comentario mucho más fuerte en el juicio que me parece que debe ser la razón principal, y es: ¿y usted qué haría? Como todos fuimos obligados a participar en esta guerra, y le dice el juez, así, ¿y usted qué haría? Y creo que ahí está como el centro de un problema ético planteado desde la guerra, ¿no? Como fuimos obligados a pertenecer a esto, no teníamos de otra. Y además se une con lo que dice el compañero del protagonista después, que todos sabían, todos los profesores, los padres de ellos, todos en Alemania sabían lo que estaba pasando, que habían campos de concentración y estaban exterminando personas y nadie hizo nada. Y como que la juzgan a ella más que a los demás, no sé, como que hay ahí como un poco de hipocresía parte de esa sociedad, ¿no? Yo siento que ella también se siente un poco fuera de contexto, como tú dijiste, ella no sabe algo que todo el mundo sabe, y al no tener ese conocimiento, de cierta manera es muy ingenua con muchas cosas, pero también muy directa en su misma ingenuidad al hacer pensar a los demás que pues realmente todos en ese país y en general son culpables. Ella decía que ella tenía que trabajar, de algo tenía que vivir. Entonces es eso, es no aceptar que uno no sabe algo que todo el mundo conoce, pero también es aceptar un poco que, digamos, es saber, saberse un poco en desventaja frente a el mismo personaje que se supone que sabía tanto de lecturas y de textos, que era un erudito, que ella consideraba de cierta manera un erudito, que era ese personaje el cual ella le enseñó de cierta manera a amar. No sé, Carol, ¿cómo ves tú esto de la intimidad en el libro de la almohada? Que como que ella no puede superar, como decía Laura, estos traumas de la niñez, ver que el padre está siendo como chantajeado para que publiquen sus libros, pero además, y no solo eso, sino todo el ritual que él tiene cada cumpleaños de ella, que le escribe en el cuerpo, y que la escritura se convierte como en ese vínculo que ella tiene con el papá, y después el vínculo que tiene con todos los hombres que ama y con todos los hombres que le brindan como la experiencia primigenia de la escritura en su cuerpo, y bueno, y que ella después replica en Jerome, y bueno, que lo lleva a ese final tan trágico que vemos en la película. Yo quería decir algo antes respecto a la cita que leyó Carol, y que a mí me llama mucho la atención, porque yo sí creo que la poesía y el deseo sexual están íntimamente relacionados, y que ambos buscan como eliminar ciertas fronteras que no se logran porque los cuerpos siempre van a estar separados de alguna manera, o porque nunca podemos abarcar el espacio de lo indecible, y que aún así esa búsqueda es bella. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast. Para el dato curioso de esta ocasión, Carol y Laura, traje uno que nos afecta muy de cerca por lo que estamos viviendo, pero antes quiero hacerle unas preguntas a ambas. ¿Qué tal? Y ya sé que la pandemia comenzó hace casi 2 años, pero ¿qué tal llevaron ustedes el encierro de la pandemia y toda esta situación? ¿Cómo aprovecharon el tiempo? ¿Qué hicieron en estos momentos tan críticos? Yo lo disfruté mucho, la verdad.
disfruté mucho bastante, porque pues pude tener de cierta forma, aunque trabajé más de lo que, y nos pasó a muchos que trabajamos más del horario de laboral, nos pasábamos incluso, pero aún así lo disfruté mucho porque descubrí muchas cosas que no sabía y empecé a tener este amor por las plantas y por la clasificación de las familias en las plantas y todo el cuento. Hice incluso una pequeña Sí, me huerta en mi consta. casa. Qué lindo. Sí, sí, entonces descubrí eso que no sabía que me gustaba, pero ya. Tú entras a mi casa y es una selva, entonces, Sí. entonces sí descubrí eso y me parece que fue algo muy provechoso, un tiempo muy provechoso para mí. Con Carol fue como, yo tenía una matica y le envié una foto y, ay, eso es yo no sé qué, un ficus de yo no sé qué, me dijo el nombre, hasta el nombre científico, y yo como esta mujer ya sabe mucho. Wow. Sí, 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 es que donde hay que la escuchar, Carol es toda una experta en planticas. ¿Y tú, Laura, qué tanto hiciste en este encierro en que estuvimos? A mí me dio muy duro por lo mismo que dijo Carol, tuve muchísimo más trabajo, estuve muy estresada en un principio, luego como que ya me relajé un poco. En el tiempo que estuve estresada dejé de leer, dejé de hacer las cosas que me gustaban, solo me dediqué al trabajo y finalmente me puse a escribir la tesis y terminé mi tesis de maestría, me Ah, gradué mira, ahorita. felicidades. Gracias. Ay, qué bueno, Laura. Ah, yo adopté un perro. Un perro que ahorita es el que nos interrumpe las grabaciones. Nunca había tenido un perro, siempre he tenido gatos. Entonces la primera vez, eh, por ahí me escuchan a Por Valentino, allá no sé sonó si él Allá está suena el gritando gato. Valentino, el gato. exacto. Entonces, pues fue también descubrir que nunca había tenido un perro. Sí, Emilio, ese es el que nos interrumpe. Entonces, eso fue también algo muy hermoso, porque no sabía qué era tener un perro. Siempre había tenido gatos. Pues mira que igual que ustedes dos que aprovecharon este tiempo de encierro y como de reflexión, al igual que ustedes, otros grandes genios de la historia también lo han hecho. Como ustedes saben, a través de toda la historia de la humanidad han habido diferentes epidemias y pandemias que han encerrado a las personas. Y este es el caso, por ejemplo, de Newton e incluso de Shakespeare. Y aquí les voy a leer como el dato curioso que traje. El caso de Newton, que durante la cuarentena de la plaga de 1665 hizo alguna de las mayores contribuciones a la física. Newton tenía 20 años cuando ocurrió la gran plaga de Londres que asoló totalmente la ciudad y era un estudiante en el Trinity College de Cambridge. Bueno, pasarían como 200 años antes de que la gente descubriera cuál fue la causa de la plaga, pero en este momento de la historia también se tomaron como medidas, igual que ahora, y la universidad, por ejemplo, decidió mandar a todos sus estudiantes a sus casas a que pasaran la pandemia ya. Entonces Newton se vio con mucho más tiempo libre para estudiar y en este momento fue cuando pues se encerró en su finca y se encerró en su cuarto. Newton tampoco era una persona muy sociable que digamos, y cuentan que en su cuarto abrió un huequito en una de las paredes para que entrara el sol y a través de eso pudo sacar toda su teoría de la óptica, que fue una muy revolucionaria en su tiempo, incluso hasta ahora las personas la utilizan para sus instrumentos ópticos y todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué les parece, por ejemplo, que gente pues, genios como Newton hayan utilizado pues, el tiempo de pandemia para cambiar literalmente el mundo? Pues a mí lo que me hace pensar es que es gente con privilegios. Es decir, si tú puedes encerrarte en una finca Sí, yo y no también te pienso tienes lo que mismo. preocupar por qué comes, ni tienes que trabajar para poder mantenerte y pagar un arriendo, pues bien, ¿no? Está, está bastante chévere. Creo que pues si todos pudimos aprovechar un poco el espacio que tuvimos de encierro de alguna manera, pues imagínate si no hubiéramos tenido que preocuparnos por las cosas básicas. Sí, exacto, pero yo creo que más, pues pensándolo un poquito ya por el descubrirse a uno mismo, yo creo que tanto él como nosotros, o bueno, pues desde mi experiencia, aprendí muchas cosas que no sabía y descubrí muchas cosas de mí, muchas habilidades que no sabía que tenía. Entonces es ese espacio de uno reflexionar y el espacio que uno tiene para, la redundancia, uno mismo,
que puede descubrir esas cosas que uno no sabe y que desconocía, em, que de pronto pasaron desapercibidas mucho tiempo. Entonces supongo que a él también le habrá pasado eso, tener de cierta forma tanto tiempo libre. Claro, y bueno, más allá de que haya podido o no haya podido, que haya tenido la suerte de contar con todo el tiempo libre que pueda sin tener que preocuparse por, o como dice Laura, por arriendo o comida, creo que es como que la idea de que aprovechó el tiempo, poco o mucho que tenía, para dedicarlo a las cosas que realmente le interesaban, ¿no? En estos tiempos de encierro, pongo mi caso, yo también tuve que estar trabajando bastante durante el encierro porque estaba viviendo en Bogotá y estaba viviendo solo, y por allá si no trabajaba me moría de hambre y me echaban de la casa. Entonces, aunque tuve que trabajar bastante y bastante duro, el tiempo que tuve libre, ya que estaba en soledad, estaba lejos de mi familia, como que redescubrí como el amor por la escritura y por la lectura y por esas actividades que realmente me mueven. Y fue entonces cuando pues, ha sido como el periodo de mi vida, esos seis, no, como ese año que estuve allá en Bogotá y estuve la mayoría del tiempo encerrado, donde produje muchos textos y produje mucha literatura, buena o mala, pero lo hice y fue un muy buen ejercicio que me llevó no sé, ahora que también estoy, que ha movido un poco de prioridades en mi cabeza, así que, bueno, lo importante es como aprovechar, ¿no? ¿No les parece? Sí, Jorge, y nosotros no hemos pensado en que justamente este podcast nació cuando empezó la pandemia. Ah, eso te iba a Dijimos, decir, eso te iba a decir. exacto, o sea, teníamos tiempo libre y dijimos, nosotros siempre hemos sido, pues ya llevamos un montón de tiempo siendo amigos y hablamos de cine y de literatura y nos poníamos a hablar y a discutir, pero bueno, entonces, ¿por qué no abrir un espacio de pronto para hacerlo y para encontrar personas que también les guste estos temas? Y pensamos pues en un podcast y aquí estamos, 50 capítulos después. El primer capítulo que lanzamos justamente fue el de la pandemia. Exactamente. Fue un Sí, capítulo sí, muy, mira muy que... malo, no lo escuché, por favor. No teníamos micrófono, no teníamos absolutamente nada y eso fue con las uñas, pero bueno. O escúchenlo para que vean la evolución, que tampoco hay que guardar las cosas que quedaron mal, es un aprendizaje. Y mira que en ese sentido, William Shakespeare también en La Plaga de 1605, durante este periodo, él, pues, como saben, él trabajaba en los teatros y todo lo demás. Bueno, durante el 1605 hubo una plaga en Londres que asoló la ciudad y todos los teatros cerraron, todo se cerró y él tuvo que estar encerrado en su casa. Y en ese tiempo de encierro y de que él tuvo que abandonar todo su trabajo, escribió Macbeth y El Rey Lear. Así que también fue como una fuerza que no sé si lo llevó o lo obligó a escribir y como a mí, enfrentarse con este gusto un poquito, ¿no les parece? Y como dice Carol, a crear cosas como la podcast, que ya después de un año ya estamos aquí, ya tengo un poquito claras las cosas y mira, hemos invitado a personas muy interesantes y entre ellas Laura, que nos acompaña hoy. No, a mí me encanta que ustedes hayan creado este podcast en este tiempo. Me parece fantástico. Yo hice también otras cosas, hice también unos pinitos en podcast por ahí. Me parece chévere. Yo creo que es lindo buscar en épocas de pandemia cómo unirnos con otros y otras y que en este caso las cosas como los podcasts, las redes sociales, pues han sido como un espacio de creación bastante interesante. Pues yo no sé a qué han dedicado las demás personas el encierro, la pandemia, pero sí, por mucho que es muchos de los invitados que hemos tenido. Por ejemplo, hace poco tuvimos a la creadora de Lugares Misteriosos, Jacqueline Isa, que también nos contaba que creó su podcast durante la pandemia. Hay muchas personas con las que hemos hablado aquí en el programa o fuera de micrófonos. Nos han contado lo mismo, la pandemia, aunque fue dura, aunque hubo mucha gente que sufrió pérdidas y los trabajos y las muertes y todo lo demás que está allí y fue doloroso, también nos sirvió, contaban ellos, para afianzar nuestros proyectos, para afianzar nuestros saberes, para dar un vuelco a nuestra vida, para entender las prioridades que tienen y bueno, como que sacar un poquito del lado positivo a toda esta situación, este fin del mundo raro en que hemos estado viviendo estos últimos años. Sí, claro que sí. Yo sí considero que igual, claro, las posibilidades de comunicación en el siglo XVII son
eran bastante distintas a las de ahora y supongo que también los espacios eran diferentes. No me imagino cómo habrán hecho entonces en esa época para la comida, por ejemplo, o para encontrar otro tipo de, para suplir otro tipo de necesidades básicas, ¿no? Teniendo en cuenta pues la higiene y lo demás en una Londres bastante antihigiénica en ese entonces. Mm, pero bueno, es lindo también encontrar que en momentos muy fuertes históricamente, pues podemos también hacer cosas bellas. Y bueno, yo creo que con esta reflexión tan bella de Laura, que comenzamos con una de sus reflexiones bellas y terminamos con una de sus reflexiones bellas, podemos dar por finalizado nuestro capítulo número 50, medio centenar de capítulos aquí acompañándolos y ustedes acompañándonos a nosotros. Agradecemos mucho la compañía de todas las personas que nos han dejado sus comentarios, de todos nuestros invitados y de Carol obviamente por haber comenzado con esta locura que es y que va a seguir siendo como la podcast y nada. Aquí muy, muy felices por ya alcanzar esta meta de los 50 podcasts y nada, les recordamos que estamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, lo que sea, ahí estamos. Y obviamente yo aquí de todo corazón agradezco a Laura por habernos dado su tiempo. Es lo que yo siempre más agradezco de las personas, darnos esta horita y media de su tiempo. Yo sé que ella está muy ocupada y que tiene muchas cosas en la cabeza, así que encuentre aquí con nosotros hablando de literatura y de datos curiosos y de cine es bueno, lo más para mí. Así que muchas gracias Laura por acompañarnos y aquí, por aquí, bienvenida. Cuando quieras, esta es tu casa. Sí, Laura, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Les recuerdo que el jueves de esa semana estaremos en compañía pues, de Laura en un en vivo, como lo estamos haciendo todos los jueves después de Comala. Y muchísimas gracias, Tal Laura, vez por estar. miércoles. O tal vez miércoles, no se sabe. Pero muchísimas gracias, Laura, por estar aquí. Eres bienvenida cuando quieras. Y a ti también, Jorge, por también estar siempre acá, pues acompañando. Muchas gracias a ustedes, qué felicidad que lleguen a su capítulo 50, espero que sean muchos, muchos más y pues qué lindo que hayan sacado esto en plena pandemia. Antes de irnos, Laura, no sé si quieras dar tus redes sociales o cómo te pueden encontrar o si las personas que están escuchando quieren participar en alguno de tus grupos de lectura, ¿cómo podrían encontrarte? Me encuentran en Instagram como Sabe a Papel y el club de lectura El Cuervo también tiene un Instagram que es El Cuervo CL. Listo, ahí la pueden encontrar, todos sus proyectos. Laura es una persona que se mueve mucho en el mundo de la lectura, de los libros, así que yo los invito a que la busquen y que se integren a estos grupos de lecturas que siempre encuentran gente muy interesante y con puntos de vista fantásticos. Así que pues, muchas gracias a Carol, a Laura otra vez. Entonces encontramos entonces el miércoles o el jueves con Laura. Y recuerden que estamos lanzando capítulos todos los sábados, capítulos estrenos. Y también les recuerdo la dinámica donde ustedes nos envían notas de voz con la lectura de algún texto que les guste, con un extracto de un poema, recomendándonos una película y esa información será adjunta aquí en el podcast principal. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.